tal, jóvenes? Hola a todos ustedes. Nuevamente nos vemos, nos reencontramos en esta oportunidad para poder desarrollar el examen reciente tomado en la UNEVAL, ahora diciembre, el examen que se había pospuesto pues desde las fechas del verano, y vamos a resolver estas 5 preguntitas que han venido en este examen, que ha sorprendido a algunos por el tipo de lectura que vino, aunque en lo demás es algo que para lo cual deberías ya estar convenientemente preparado, ¿ok? Vamos a analizar entonces, en primer lugar, el ejercicio número 1, que tiene que ver con términos excluidos. Como bien dice la frase, porque no es una palabra, sino un grupo de palabras, la frase que encabeza el ejercicio, la premisa, es decir, base de datos. En este ejercicio vamos a encontrar 4 bases de datos, es decir, aquellas páginas donde podemos encontrar información acerca de textos, acerca de contenidos, y 4 de estas alternativas se refieren precisamente a eso. Al revisar nuestros conocimientos que ahora en esta época de pandemia hemos tenido que agregar a lo que ya sabíamos, ¿no es cierto? Cada vez uno va acumulando mayor conocimiento. Al verificar nuestras averiguaciones, encontramos que las palabras cielo, Scopus, Dialnet y Alicia se refieren precisamente a la premisa de base de datos, mientras que si buscamos, en caso de que no conozcamos qué cosa es el Moodle, vamos a encontrar que se refiere a una plataforma de enseñanza, de modo que la alternativa A no cumple con el requisito de ser base de datos, y por eso que nuestra alternativa para este ejercicio viene a ser la A. En cuanto a analogías, los que han venido ya preparándose y revisando material de años anteriores dirán: uy, este ejercicio ya vino. Efectivamente, este es un ejercicio que hasta en 2 o 3 ocasiones ya ha sido motivo de evaluación, por lo cual ya debes saber que en este caso nuestra analogía, porcino cerdo, se refiere a que la palabra porcino está mencionando al tipo de ganado, mientras que la palabra cerdo refiere al animal, ¿ok? De modo que el porcino es el ganado compuesto por cerdos. Entonces tenemos que buscar tipo de ganado y animal que lo representa. Tipo de ganado solamente encontramos en la alternativa C, porque jauría no es un tipo de ganado, es un sustantivo colectivo que se refiere al conjunto de perros, ¿ve? La oveja, mucho menos, no es ni tipo de ganado ni sustantivo colectivo. Acá la relación está invertida, porque ovino, si fuese acá, sería el tipo de ganado y la oveja sería el animal, pero la relación está invertida, de modo que no podemos marcar nuestra alternativa. Decíamos hace un momento que solo se cumple esta relación en la alternativa C, ya que equino es el ganado compuesto por el caballo. Acá tenemos simplemente 2 palabras que expresan el género, que en este caso se llama género por heteronimia, algo que va a venir en un ejercicio posterior, por lo cual en ese momento haremos la explicación respectiva, ¿ya? Y conejo cuy, que son 2 animales, bueno, diferentes, que no expresan la relación de ganado y animal. De modo que ahora pasamos a nuestro ejercicio número 3, que es plan de redacción. Siempre, recuerda, debemos guiarnos por el título, que en este caso nos señala protones y electrones. Al leer las alternativas, nosotros encontramos que no podríamos empezar por la 1, mientras que, porque ese mientras que es un conector que se opone a algo que previamente ha sido mencionado. Tampoco podríamos empezar por el enunciado 2, asimismo, porque es un conector aditivo y quiere decir que previo debe haber algo o algunas otras cosas. Lo mismo ocurre con el conector además. Es un conector de adición y contrariamente es un conector adversativo, es decir, no podemos empezar ni por la 1, ni por la 2, ni por la 3, ni por la 4,
Y eso nos remite de inmediato al enunciado número 5, que obligatoriamente tiene que ser el inicio de nuestro ejercicio. Los protones, dice, tienen carga eléctrica positiva. Y observa bien que estamos empezando a hablar de los protones, que justamente encabeza el título de nuestro ejercicio. Dice que los protones tienen carga eléctrica positiva. Observando las demás alternativas, vemos que la única que habla de carga eléctrica es la 1. Y precisamente se opone porque señala que los electrones tienen carga eléctrica negativa. Ya tenemos entonces que nuestro orden inicial es 5,1 y por lo tanto cualquiera de las dos podría ser, ¿no es cierto?, la A o la B. Si seguimos leyendo, después de haber hablado de los protones y la carga que tienen y haberlo opuesto a los electrones que tienen carga negativa, volvemos a hablar de los protones, pero ahora de su ubicación. Por eso dice, asimismo, los protones se ubican en el núcleo del átomo. Es decir, ahora estamos hablando de ubicación y es por eso que vamos a advertir que debe seguir la oración 4 porque dice, contrariamente, o sea, por lo contrario, los electrones se encuentran no en el núcleo, sino girando alrededor del núcleo del átomo. Es decir, hasta aquí ya observamos que nuestra respuesta tiene que ser la A, 5, 1, 2, 4, y vamos a explicar por qué va la 3. Porque cuando dice, además, son de menor masa, el verbo son tiene como sujeto tácito, no mencionado, pero entendido de acuerdo al verbo, a la forma verbal, tiene como sujeto a los electrones. Y dice que por lo tanto ellos son de menor masa que los protones. De modo que nuestro orden correcto, la respuesta para este ejercicio va a arrojar la alternativa A. Y en cuanto a la comprensión de lectura que tenemos en este ejercicio, en este examen, lo primero que debes observar es que acá tenemos un texto literario, que es diferente de un texto expositivo, donde tenemos que encontrar la idea principal, las ideas secundarias, o diferente de un texto argumentativo, donde tenemos que buscar cuál es la tesis, cuáles son los argumentos. En un texto narrativo que tiene personajes, que tiene escenario, que tiene acciones que se desarrollan en un tiempo determinado, que tienen un tipo de narrador que puede ser objetivo, que puede ser un narrador personaje, que puede ser un narrador omnisciente que está desde fuera viendo. En un texto narrativo tenemos que analizar todo ese tipo de elementos, ya toditos, y no solamente quedarnos en el lenguaje denotado de lo que están diciendo las palabras, sino ir más allá también y analizar lo que conocemos como lenguaje connotado o la connotación, es decir, el sentido figurado que tienen las palabras o las construcciones. De modo que, vamos a leer nuestro texto que dice: en el rancho de María Elena, la preparación del chorizo era todo un rito. Con un día de anticipación se tenían que empezar a pelar ajos, limpiar chiles y moler especias. Todas las mujeres de la familia tenían que participar. María Elena, sus hijas Gertrudis, Rosaura y Tita. Nacha, la cocinera, y Chencha, la sirvienta, se sentaban por las tardes en la mesa del comedor. Y entre pláticas y bromas, el tiempo se iba volando hasta que empezaba a oscurecer. Entonces María Elena decía: por hoy ya terminamos con esto. Dicen que al buen entendedor pocas palabras. Así que después de escuchar esta frase, todas sabían qué era lo que tenían que hacer. Primero recogían la mesa y después se repartían las labores. Una metía a las gallinas, otra sacaba agua del pozo y la dejaba lista para utilizarla en el desayuno, y otra se encargaba de la leña para la estufa. Ese día ni se planchaba, ni se bordaba, ni se cosía la ropa.
Entonces, mira, ve, este texto es bastante sencillo de entender. Sin embargo, hay que aprender a leer también lo que se llama entre líneas. ¿Qué es lo que también nos está diciendo este texto? Porque este texto, por ejemplo, nos presenta un ambiente en el cual una mujer, podríamos afirmar, es propietaria de un rancho, algo que usualmente nos va a parecer raro, ¿no? Porque es el hombre el que posee algo, ¿no? Pero además, no solamente nos va a sugerir que ella es la que posee ese rancho, sino que además ella es la que manda, ella es la que ordena. En el rancho de María Elena. No dice en el rancho donde vivía María Elena, en el rancho que tenía con su esposo, no dice, no, en el rancho de ella, dice. Y entonces podríamos afirmar algo que a veces escuchas, ¿no? Uy, caramba, acá parece que existe un matriarcado, ¿no? Es decir, un gobierno donde domina la mujer. Y claro, podríamos llegar a pensar eso por lo que estamos leyendo. Pero además de eso, ¿qué es lo que observamos? Que dice que cuando se trataba de preparar una comida que era el chorizo, dice que su preparación era todo un rito. Ahora vamos a analizar a qué se refiere con ello. Pero fíjate bien que luego dice, todas las mujeres tenían que participar. Y tú te preguntas, ¿y dónde están los hombres? ¿Por qué no hay hombres dentro de este ambiente? ¿Por qué solo las mujeres? Porque tenemos que pensar que estamos en una sociedad, según el texto, en la cual la mujer tiene que asumir todas esas responsabilidades, porque entre comillas son sus tareas, ¿no? Entonces, tenemos que leer más allá de lo que a simple vista tenemos. Tenemos que hacer una interpretación. Fíjate bien qué ocurre, que no solamente participan los miembros de la familia, sino que además se suman a ellos la cocinera y chencha. Y dice que se sentaban por las tardes en la mesa del comedor. O sea que hasta antes de ese momento y después de ese momento no participan de la vida familiar. Pero ese momento sirve para que ellas se acoplen y formen parte de la conversación, a causa de la palabra pláticas. Pero una vez que ha terminado eso, nuevamente María Elena es quien lleva, como se dice en el habla popular, la voz cantante, la que va a determinar qué es lo que debemos hacer, qué es lo que continúa como labor. Y dice que una vez que ella decía, por hoy ya terminamos con esto, cada una de estas mujeres que forman parte de este contexto, entonces sabía qué era lo que tenían que hacer. Y nuevamente aquí, fíjate bien, aquí tenemos una construcción gramatical que recuerda, se llama una perífrasis. La perífrasis que aparece aquí, que acabo de subrayar, también aparece al inicio, tenían que participar. Recuerda que la perífrasis, tener que, tengo que estudiar, por ejemplo, ¿no? O tengo que salir a tal hora, es una perífrasis que usamos para señalar la obligatoriedad de algo. Una cosa es que digo, hoy estudiaré de 11 a 1, y otra cosa es que digamos, hoy tengo que estudiar de 11 a 1. ¿Ve? La diferencia no está en el tiempo verbal, porque en ambos casos estamos hablando de una acción futura. Hoy estudiaré, hoy tengo que estudiar de 11 a 1, las dos se van a cumplir en el futuro. Pero la segunda, hoy tengo que estudiar, expresa una obligatoriedad. Y esa obligatoriedad está expresada por la perífrasis verbal, tengo que. Ahí le puedes agregar, ¿no? Un infinitivo cualquiera, tengo que danzar, tengo que estudiar, tengo que planchar, tengo que
escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre va a expresar esa obligatoriedad. Y aquí ve entonces, dice que todos sabían lo que tenían que hacer. Una recogía la mesa, se repartían las labores, una metía las gallinas y etcétera. Ese día ni se planchaba, ni se bordaba, ni se cosía la ropa. Por eso es que, mira, ve esto, en este ejercicio, la pregunta número 4, que dice, en el texto, de acuerdo al sentido contextual, la palabra rito hace alusión a ¿qué? ¿Por qué la pregunta? Porque no nos está preguntando cuál es el sinónimo de rito o qué cosa significa rito. La palabra rito en el diccionario vas a encontrar que tiene varias acepciones. Pero de acuerdo al contexto, es decir, de acuerdo a las palabras que la están rodeando, ese es el contexto verbal, la palabra rito, que aparece en la segunda línea en este caso, no se refiere a lo que comúnmente nosotros hemos escuchado. La palabra rito se asocia generalmente a lo religioso. Por ejemplo, el rito del bautismo, cuando San Juan Bautista va a bautizar a Jesús, ¿sí o no? Jesús ingresa a las aguas del río, San Juan Bautista se acerca y le echa el agua sobre su cabeza. Es todo un rito, un ritual, una ceremonia. En este caso, obviamente la palabra rito no se está refiriendo a religioso. Tienes las alternativas B, C y D, pero todas ellas son unos distractores que realmente yo sé que tú ni los vas a mirar, porque si yo leo en el rancho de María Elena la preparación del chorizo era todo un rito, no voy a decir que rito tiene que ver con lo armonioso, con lo acompasado, con la alabanza. ¿Por qué nuestra respuesta va a salir la E de elefante? Protocolo. Una palabra que en los últimos meses se ha vuelto, pues, no de uso habitual. ¿Por qué usamos la palabra protocolo? Porque la palabra protocolo se refiere a un conjunto de normas que hay que seguir o de reglas que hay que seguir para una determinada actividad. Antes usábamos esa palabra protocolo cuando decíamos, por ejemplo, el rey de España visitó el Perú y lo esperaban los edecanes del presidente y una fila de representantes al lado derecho, otros al lado izquierdo, y había una alfombra. ¿Por qué se hablaba de protocolo? Porque hay todo un procedimiento que se debe cumplir para ese tipo de ceremonias. Entonces, la palabra rito se refiere aquí precisamente a protocolo porque dice que había que cumplir con determinadas normas, con determinados procedimientos. Primero, pelar los ajos, limpiar los chiles, moler las especies, y todas las mujeres dice que tenían que participar, ¿ya? De modo que en nuestro ejercicio número 4, por eso que la respuesta es la alternativa E. Y en cuanto al ejercicio número 5, hay que entenderlo de la siguiente manera. La pregunta dice, si no prevaleciera el conservadurismo en la familia, entonces habría. Pero, profe, ¿de dónde saco esto? Acá no habla nada de conservadurismo. Y es que, como te dije hace un momento, tienes que interpretar esta lectura, este texto literario. Al leer este texto literario, hace un momento yo te hice una pregunta. ¿Por qué no aparecen aquí los hombres? ¿Acaso ellos no pueden pelar a ajos, no pueden limpiar chiles, no pueden moler especias, no pueden meter a las gallinas a su jaula, no pueden sacar agua del pozo? Es que este texto literario nos está presentando una sociedad en la cual la mujer vive relegada a actividades domésticas, ¿te das cuenta? El hombre probablemente la tiene sometida, hablando en términos de sociedad. Y bueno, pues, esa es tu labor y el hombre no puede hacer eso, ¿no? Porque el hombre es macho, pues, ¿no? Así razonan en ese tipo de sociedades. Entonces,
hay que entender que cuando habla de conservadurismo se está refiriendo a esto de acá, ¿no? Que nos dice, que nos muestra un ambiente, una sociedad en la cual las mujeres están predeterminadas para ciertas labores, en las cuales no participa el varón. Por lo tanto, si ese conservadurismo que obliga, que fuerza a que las mujeres cumplan determinadas labores que se han mencionado aquí, si ese conservadurismo no prevaleciera, no dominara en la familia, entonces las mujeres no estarían obligadas a hacer este tipo de labores. Acá dice, tenían que participar, tenían que hacer. Porque culminamos en esta parte, porque eso es lo que la sociedad, en este caso, les obliga a hacer. Pero si no existiera eso, entonces habría libertad de acción, pues. Es como si tú dijeras, cualquiera de nosotros dijera, ¿y por qué tengo que hacer eso? Yo ahorita quiero irme a estudiar, yo ahorita tengo que hacer otras actividades, que lo haga Perico, Pablo más tarde, ¿no? Cuando regresen del trabajo, etcétera. Entonces, las mujeres no estarían limitadas en su accionar. Muy bien, chicos, espero que esta explicación haya quedado clara y proseguimos en una próxima reunión.